Hola, soy Lisandro, docente de patronaje sistematizado. Les doy la bienvenida una vez más al canal. Hoy aprenderemos a desarrollar el patrón para crop top tipo esqueleto base forro a partir de la t-shirt con elongación femenina del 20%. Trabajaremos en la versión 23 de Optitex. Trabajaremos como base la talla S y conoceremos las proporciones para el escalado o graduación de tallas XS, M, L y XL. Para dar inicio a la estructura del crop top tipo esqueleto, vamos a desahogar la estructura de los escotes en centro, tanto en espalda como en frente. Con la tecla O generaremos un punto a partir del punto del centro espalda hacia abajo a 3 centímetros. Esto es debido a que esta estructura lleva un atraso de hombro. La estructura del frente, deshabilitamos comando y sacaremos una línea guía a nivel de la altura de sisa, que también es la línea de altura de busto para las estructuras con elongación del 20%. Esa línea le vamos a dar doble clic, se nos despliega la ventana de propiedades de la línea y la subiremos 4 centímetros aproximadamente como mínimo. Cerramos y crearemos un punto con atributo de escalado en esa intersección. Deshabilitamos comando. A continuación generaremos un punto a la mitad para hallar la cargadera. Este punto debe de estar con atributo escalado. Recuerden que cuando es un punto a la mitad es un punto proporcional, 0.5. Repetimos procedimiento en espalda. Control G para eliminar líneas guías. A partir del punto del centro, generaremos la estructura de la cargadera por mitad, tanto hacia la derecha como a la izquierda de la línea de hombro. Maximizamos la estructura del punto del centro, damos un clic, atributo escalado. Recuerden siempre en valor absoluto menor valor 1.5. Repetimos procedimiento en espalda. No olviden atributo escalado. Deshabilitaremos comando. A continuación, eliminamos los puntos del escote estándar, tanto en la espalda como en el frente. Y eliminamos el punto de hombro escote estándar. Con mover punto suavizaremos la curva del escote, tanto en espalda como en la estructura del frente, de manera que queden estructuras redondeadas o según el diseño del escote. Centraremos la estructura. Una vez centrada, vamos a hallar lo que es el largo del crop top. Vamos a trabajar el largo estándar, que equivale a radio de busto más 1 centímetro de desahogo. Con la tecla C activamos la herramienta de cortar en forma recta del punto del costado en sisa. Bajaremos 8.5. Con F2 prolongamos a la estructura del centro, sin margen de costura inicial, y repetimos el procedimiento en la estructura posterior. 8.5, F2 para extender, en este caso 180 grados, OK. Sin margen de costura, atributo de costura OK, deshabilitamos comando. Con Shift y clic sostenido, suprimimos las piezas inferiores. A continuación, vamos a trabajar lo que es la profundización de la curva de la sisa. Con mover punto, el punto del centro sisa lo moveremos hacia la derecha 1.5 centímetros para suavizar curva. 0 en Y. Para generar la profundidad de la sisa del posterior tipo esqueleto, deshabilitaremos comando de mover, sacaremos una línea guía
vertical la ubicamos en el centro y trabajaremos un ancho de 4 centímetros para la estructura del escote de la sisa en espalda. Aplicamos y cerramos. Moveremos el punto del centro sisa de espalda hasta que lleguemos a la intersección con la línea guía. Damos un clic y se nos despliega la ventana de mover punto. Plano en X 10.75 en promedio y plano en Y 0. Con mover punto suavizaremos temporalmente la estructura inferior del escote de la sisa. Deshabilitaremos comando. Control-Alt-G para eliminar línea guía. Haremos lo que es el atraso de hombro y la modificación de la silueta de la curva superior. Con la tecla W activamos recorrido para hacer la intersección de las dos líneas de hombro. Damos clic en el punto de hombro frente, punto espalda y hacemos la intersección. Minimizamos la estructura para centrarla, Z para deshabilitar comando y no vamos a reubicar. Para este caso, antes de generar el atraso de hombro, lo que vamos a hacer es, con mover punto y con Shift sostenido, vamos a generar la silueta de la sisa de la espalda. Debemos verificar que la curva de la sisa sea una curva homogénea de 3 tiempos. Por lo tanto, vamos moviendo los puntos hasta generar esa curva de 3 tiempos. Y debemos verificar que la curva del escote nos genere una figura en forma de C invertida, sin angulaciones. Una vez tenemos la estructura definida, maximizamos la estructura y vamos a generar el corte para el atraso de hombro. Para este caso serán 3 centímetros. Con la tecla C, punto de escote en hombro de espalda hacia abajo, marcaremos 3 centímetros. Debemos verificar que si el punto de la curvatura original del escote está sobre el corte, la línea nos quedará plana. Por lo tanto, con mover punto reajustamos hacia abajo el punto de la estructura y nuevamente generamos el corte. A 3 centímetros, 3 centímetros. En este caso no damos márgenes de costura, damos clic en OK, deshabilitamos comando. Con J uniremos la estructura del frente a la estructura del corte, unimos pieza, deshabilitamos comando, llevamos el posterior al costado. La estructura del frente con Shift, llave que cierra, aplomaremos y eliminamos los puntos accesorios que nos deforman la curva del escote y los puntos que nos deforman la curva de la sisa, dejando solamente el punto de la base del centro frente y dejando punto centro, punto inferior y punto superior para la espalda. Generaremos el desahogo en el costado de 1 centímetro solamente y eliminamos el punto básico para anatomizar el costado y entallar. Creamos un punto a partir del punto del costado en sisa, a 1 centímetro para desahogo en costado, recuerden con atributo escalado. Deshabilitamos comando y eliminamos punto de origen. Para la estructura, el punto de angulación en sisa, moveremos para suavizar curva. Recuerden moverlo en X y en Y, 0 idealmente. Verificamos que el costado no tenga ningún punto accesorio. Activaremos arco con la tecla A para generar la silueta en costado. Al activar la ventana, números de punto 1, distancia 0.25. Verificar que esté en cambio de contorno
y procederemos a hacer la estructura posterior. Tenemos la estructura básica para el crop top tipo esqueleto sin márgenes de costura. Si van a trabajar la estructura doble fax, quiere decir que textil y forro son del mismo tamaño, simplemente generarían margen de costura de 0.5 centímetros para overlook en toda la estructura, desde el punto del centro escote hasta el punto del centro ruedo. Cuando vamos a trabajar la estructura de forro y base, debemos tener una compensación de 1 centímetro en las estructuras que se adhieren forro-base. Esto quiere decir que debemos sacar una copia a la estructura del frente y la espalda, donde generaríamos los márgenes de costura a nivel de el hombro y los costados, que son los que se unen base con base y forro con forro, y se genera una compensación de 1 centímetro para la estructura del escote y la sisa en lo que es la base, y el forro se deja tal como está para generar la compensación y evitar que el forro se devuelva. Generamos margen de costura en hombro a 0.5 como base de overlook. Debemos verificar atributo de la costura con descargue en 1 para que nos quede en forma derecha. Aplicamos y damos clic en OK. Repetimos en el costado 0.5, margen de atributo de descargue en 1, aplicamos y OK. Recuerden seguir los márgenes de costura en sentido horario. Y no olviden generar primero el ancho de la costura y luego los descargues. Aplicamos. Si vamos a generar la parte del ruedo con elástico entre 3.5 centímetros, daremos solamente 0.5 centímetros. Si vamos a generar la parte del ruedo con doblez para forro, debemos generarle aproximadamente 1.5 a 2 centímetros. Con Shift seleccionaremos todas las estructuras, incluimos costura con F5. Shift S para eliminar costuras externas. Vamos a generar ahora el desahogo para el escote, la sisa y el ruedo de la estructura de la base para evitar que se devuelva. Activamos atributo de la costura, tecla S, enganchamos al punto del centro escote, al punto hombro escote, marcamos para este caso un ancho de 1 centímetro en la costura y verificamos siempre los atributos de descarga para generar una compensación. Repetimos el procedimiento en la sisa del posterior, 1 centímetro con descargues, aplicamos y el ruedo lo vamos a trabajar de 2 centímetros. Recuerden primero el ancho y luego los descargues, aplicamos y OK. Repetiremos el procedimiento para la estructura de la base del frente, comenzando con la estructura del escote.
vamos al costado, en sisa. Recuerden los descargues en 1. Y finalizaremos con el ruedo de 2 centímetros. Shift clic en las dos estructuras y F5 para invertir costura y Shift S para eliminar costura externa. Eliminaremos exceso de puntos accesorios con Control Q. Para la limpieza de puntos no escalados, verificamos que tolerancia y línea mínima estén en 1, que tengamos seleccionado borrar solo puntos sin escalado, verificamos que sean todas las piezas seleccionadas y damos clic en OK. Una vez tengamos los puntos exactos, procederemos a generar los piquetes de ensamble con la tecla N. Muy importante generar estos piquetes de ensamble en los márgenes de costura. Debemos identificar correctamente el forro y la estructura base. Ahora, ubicaremos la estructura del forro frente sobre la base frente para mirar la compensación de las costuras. Centramos y vemos la estructura del forro más pequeña que la estructura de la base. Por último, generaremos espejo tanto en forro como en base. Eliminamos línea de espejo y eliminamos punto del centro. Debemos verificar los escotes. En caso de tener una angulación muy prominente, suavizaremos la curva. Y eliminamos punto inferior. Base. Y forro. Hemos finalizado el desarrollo del crop top tipo esqueleto base forro. Hasta un próximo video.